nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Siempre nos ayuda en la meditación del Viernes Santo poder guiarnos por las lecturas propias de la celebración de la Pasión. Por eso voy a comenzar leyendo la primera lectura, que está tomada del libro de Isaías. Sí, mi servidor triunfará, será exaltado y elevado a una altura muy grande. Así como muchos quedaron horrorizados a causa de él porque estaba tan desfigurado, que su aspecto no era el de un hombre y su apariencia no era más de la de un ser humano, así también él asombrará a muchas naciones y ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán algo que nunca habían oído. ¿Quién creyó lo que nosotros hemos oído y a quién se le reveló el brazo del Señor? Él creció como un retoño en su presencia, como una raíz que brota de una tierra árida, sin forma ni hermosura que atrajera nuestras miradas, sin un aspecto que pudiera agradarnos. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores y habituado al sufrimiento como alguien ante quien se aparta el rostro, tan despreciado que lo tuvimos por nada. Pero Él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias, y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeldías y triturado por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz recayó sobre Él, y por sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, y el Señor hizo recaer sobre Él las iniquidades de todos nosotros. Al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría la boca. Como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, Él no abría la boca. Fue detenido y juzgado injustamente. ¿Y quién se preocupó de su suerte? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las rebeldías de mi pueblo. Se le dio un sepulcro con los malhechores y una tumba con los impíos, aunque no había cometido violencia ni había engaño en su boca. El Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Si ofrece su vida en sacrificio de reparación, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él. A causa de tantas fatigas, él verá la luz, y al saberlo, quedará saciado. Mi servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y él repartirá el botín junto con los poderosos. Porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los culpables, siendo así que llevaba el pecado de muchos e intercedía en favor de los culpables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un primer elemento que nos puede ayudar en la meditación de este texto es el nombre que se le ha dado tradicionalmente a Él. Son 4 estos cantos del siervo del Señor, del siervo de Yahvé. Por lo tanto, esa palabra siervo nos ayuda mucho a entender de qué se trata. Siervo en el Antiguo Testamento es aquel discípulo fiel, en este caso discípulo fiel de Dios. Y por eso la tradición de la Iglesia, sobre todo en el inicio, pero a lo largo de toda la historia, desde el inicio, ha considerado estos cantos como la imagen del Señor mismo, de Jesucristo mismo, que es el inocente, el absolutamente inocente, que es tomado por culpable. La primera pregunta que podemos hacernos hoy es:
¿de qué manera también nosotros culpabilizamos a los inocentes? Y me refiero tanto sea en aquellos juicios que hacemos, como incluso sin ni siquiera un juicio, cuando culpabilizamos postergando, culpabilizamos marginando, culpabilizamos olvidando. Esta lectura nos propone un cambio, hay un cambio allí. Los reyes quedarán con la boca abierta viendo lo que sucedió. El rey, que es la persona que está más en alto en el poder y que nada lo sorprende, porque él tiene poder de todo prácticamente, queda con la boca abierta porque que había sufrido el dolor y que tenía que tener las consecuencias propias perdón, del ser culpable, al final tiene un destino distinto, absolutamente contrario a lo que se podría esperar. Tiene la gloria de Dios. Vamos a la segunda lectura, que está tomada de la carta a los Hebreos. Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, Él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a excepción del pecado. Vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Él dirigió durante su vida terrena súplicas y plegarias con fuertes gritos y lágrimas a aquel que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su humilde sumisión. Y aunque era hijo de Dios, aprendió por medio de sus propios sufrimientos qué significa obedecer. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las pruebas de las que habla la carta a los Hebreos son las pruebas que nos permiten de alguna manera purificarnos y mostrar que queremos seguir el camino de Dios. Las pruebas no son una condición que Dios nos pone, sino que son la vida misma interpretada desde esta óptica. Lo que vivimos, los sufrimientos que vivimos, nos sirven ¿para qué? Para poder decir, con este sufrimiento, asumiéndolo, amo a Dios y a mis hermanos. No se trata de buscar los sufrimientos, de buscar la prueba, de ser tentado, sino más bien esos sufrimientos, esa prueba, esa tentación viene sola, interna y externamente. No necesitamos buscarla. Ninguno de nosotros necesita buscar el sufrimiento para que llegue, lo sabemos muy bien. Sino más bien se transforma en una sana prueba cuando podemos con la gracia de Dios asumirla y decir, Señor, ayúdame a ofrecer esto que estoy viviendo. Seguramente el Señor nos ha dado la gracia muchas veces, pero tantas otras hemos rechazado esa ayuda de Dios y la prueba se ha tornado algo insoportable y regañamos y nos enojamos. Tal vez ninguno de ustedes vio los intentos de transmisión, y no es por seguir un poco en el tema, pero a veces la vida misma, la historia de uno también es eso. Recordar y pedir perdón por todas las veces en que no hemos llevado bien alguna prueba, alguna dificultad, algún dolor. Jesucristo se ha sometido a la prueba porque se ha hecho en todo semejante a nosotros. ¿Cuáles son nuestras pruebas hoy? Segunda pregunta de este pequeño retiro. ¿Cuáles son las pruebas en mi vida, en la vida de mi familia? ¿Y cómo puedo vivirlas? ¿Cómo puedo asumirlas? ¿Y cómo puedo ofrecérselas a Dios? ¿Y cómo puedo también ayudar a otros a llevar sus propias pruebas? Algún familiar, algún amigo, algún vecino.
¿Cómo podemos ayudarnos en este tiempo a llevar nuestros dolores, nuestras dificultades? Y el tercer momento que quiero que nos ayude a poder hacer una pequeña reflexión, una meditación en este día, tiene que ver con la pasión. No la voy a leer porque es extensa, lo sabemos. La pasión de Juan, el capítulo 18 y 19. Repito, para que podamos anotar, si alguien quiere tomar nota a la antigua en el papel. Evangelio de San Juan, capítulos 18 y 19. Y antes de entrar, pese a que no la vamos a leer, seguramente la vamos a evocar y la recordamos. Es una pasión que tenemos, porque la hemos escuchado todos los años, la tenemos un poco en nuestra memoria. Lo primero que nos ayuda es preguntarnos, ¿cuál es nuestra mirada frente a la traición? Porque cuando la traición no nos toca a nosotros, podemos idealizarla, suavizarla, casi convertirla en algo como de una película, de una novela, que no nos toca. Cuando la traición nos toca personalmente, es fuerte, es dura, es dolorosa. Pero más allá de eso, incluso podemos preguntarnos qué sentido tiene el dejarse traicionar. Y en el fondo con esto estamos preguntando qué sentido tiene la pasión del Señor. Cuando alguien es inteligente, vivaracho, diríamos, que se las sabe todas, huele que lo pueden traicionar. Huele que viene una chuecura, como diríamos entre nosotros. Y la evita, se mueve. ¿Para qué? Para que no lo hagan caer. Jesús es capaz de eso, lo puede hacer. Y lo pudo haber hecho de dos maneras. Una, diciendo, bien, voy a hacer todo lo políticamente correcto. ¿Para qué? Para que no me condenen. Y me voy a quedar tal vez en el taller de Nazaret, trabajando, haciendo un negocito, una pyme o algo más. Y seguramente no habría tenido el fin que tuvo. O haber predicado, tanteando terreno, diciendo, llego hasta acá, porque si digo un poco más, me van a condenar o van a buscar la forma de hacerme caer. Jesús no hace eso. ¿Y por qué no lo hace? Nos lo explica el evangelista. San Juan no se afana en darnos detalles del dolor de la pasión, que sin duda los tuvo, sino que más bien se afana en contarnos cuánto nos ha amado por medio de esa pasión el Señor. Y eso es muy lindo porque cuando un papá o una mamá, ¿de qué les hablo yo de eso? Si ustedes lo saben mucho mejor. Tal vez simplemente lo evoco para que cada uno tenga la posibilidad de reflexionar, pensar, recordar. Cuando un papá, una mamá, un buen papá, una buena mamá, se entregan por sus hijos, no muestran en cara el dolor, el sufrimiento. ¿Cuántos sufrimientos por ir a trabajar, por salir? A veces momentos que dejamos de lado, que se dejan de lado por otros. ¿Cuántos papás, mamás se niegan a sí mismos por darle cariño a sus hijos, por darle tiempo, por entregarse, por donarse? Jesús hace eso y el evangelista Juan se encarga de mostrárnoslo. Y nos da una clave, el mismo evangelista, en el comienzo, si quieren lo podemos anotar, Juan 1, pero en particular Juan 1:45. Perdón, Juan 1, 4 al 5. Juan 1:9 y Juan capítulo 3, versículo 19. El primero vamos a evocarlo porque lo conocemos. En el principio era la palabra, el verbo,
que estaba junto a Dios, era la luz que debía venir al mundo. La luz que ilumina a todo hombre. Esa luz, esa condición de luz de Jesucristo es clave para poder entender de qué se trata lo que hace de modo más luminoso aún en la pasión. ¿Y qué ilumina Jesús? Jesús ilumina, en primer lugar, el rostro, mejor dicho, Jesús nos ilumina el rostro del Padre. ¿Y por qué nos ilumina? Porque el rostro del Padre es luminoso. Pero nuestra ceguera nos impide ver esa luz. Por eso Jesús lo ilumina, nos lo ilumina de un modo especial. Jesús lo ilumina para nosotros. Jesús ilumina ese rostro de Dios, del Padre, para nosotros, para poder realmente creer que es un Dios bueno, que nos ama. Es fácil decir, yo lo he dicho muchas veces, incluso en la predicación, tal vez esto pasa a ser una confesión, no lo sé, que Dios es bueno, Dios es amor, sí. Pero en momentos de dificultad, ¿cómo lo manifestamos? ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo lo proclamamos? Más aún, en los momentos de dificultad, ¿realmente lo creemos? No es esto un momento para achacarnos mutuamente, no, todo lo contrario, sino para, descubriendo nuestra historia, nuestras propias debilidades, pedirle a Dios su fuerza. En segundo lugar, es luz para nuestra relación con Dios. Sabemos que Dios es eterno, pero a veces hay algo en nosotros que nos hace pensar que es lejano, que esa eternidad es lejanía. Tenemos unos ritos como comunidad, como iglesia. ¿Esos ritos tienen sentido? ¿Los llenamos de sentido con nuestra historia? ¿O más bien son simple repetición y cumplimiento? Tenemos una moral, por así decirlo. Esa moral es un peso, son normas. Jesús viene a iluminar nuestra relación con Dios y nos dice, la eternidad de Dios es cercanía. Es Dios que se hace uno con nosotros, que es capaz de estar presente todos los días. Es una eternidad que nos ayuda, que nos da su fuerza, que nos acompaña a diario. Estos ritos nos recuerdan la vida, el pan, el vino, el agua, la luz. Y también nos hacen traer nuestra vida como ofrenda viva, agradable a Dios. Y esas normas no son un peso, sino que son nuestra libertad, la libertad que Jesucristo nos ha ganado y que nos ha mostrado. Jesús nos ilumina el rostro de Dios, el rostro del Padre. Jesús ilumina nuestra relación con Dios. Y en tercer lugar también Jesús ilumina nuestra concepción del ser humano. Nos dice qué es el ser humano, qué son las mujeres y los hombres de nuestro tiempo, qué somos, qué vivimos, qué esperamos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, hasta dónde podemos llegar. Es esperanza sobre todo, porque nos dice, sí, el camino es difícil, pero yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Estaré con ustedes siempre. Jesús nos ilumina el rostro del Padre, la relación con Él y también nuestra concepción, nuestra comprensión del ser humano, de nosotros mismos. Y también Jesús ilumina nuestra sociedad, cómo nos relacionamos. No somos una selva en la cual el más fuerte gana y vence a los demás, sino que la propuesta del Señor es que nos amemos, la propuesta del Señor es que nos esperemos, nos tengamos paciencia. Obviamente que no permitamos las injusticias, sí, pero también que tengamos paciencia y comprensión cuando caemos, cuando no somos capaces, cuando alguien no se la puede con algo, lo que el Papa Francisco tantas veces nos ha recordado,
que no caigamos en la cultura del descarte, de dejar de lado a otros. Precisamente en estos momentos, una simple evocación, el predicador del Papa Francisco, de la Santa Sede, de la Casa Vaticana, que hoy día hará, como todos los años, la predicación del Viernes Santo a las 3 de la tarde allá, vale decir a las 11 de la mañana acá, tras unos instantes, recordaba un poeta italiano que había vivido la Primera Guerra Mundial y que escribía acerca de ella diciendo: en el campo de batalla estamos como en otoño las hojas en los árboles. ¿Cómo están las hojas de los árboles en el otoño? A punto de caer. Basta una pequeña brisa para caer. Estamos medio parecidos acá. Y no quiero dramatizar, ni quiero insistir, ni refregar en algo que ustedes han vivido con mucha más intensidad y dolor, que saben muy bien, que conocen muy bien. No quiero dramatizar, sino que a veces distintas expresiones nos ayudan a comprender esa realidad. Me parece a mí que aquel poema tan breve nos ayuda en eso. Y por último, el último elemento, que es un detalle. Sabemos que los detalles nos dan mucha luz a veces y pueden pasar desapercibidos. Jesús, cuando lo van a tomar preso, dice: ¿a quién buscan? Y ellos responden, los que iban a la guardia del templo, responden: a Jesús, yo soy. Silencio. Vuelve a preguntar a Jesús: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Les he dicho que soy yo, les he dicho que yo soy. 2 veces dice yo soy. Ese yo soy de Juan, que pone Juan, no es gratis. Ese yo soy evoca el Antiguo Testamento. Ese yo soy es el mismo yo soy del Dios de los padres que camina con Moisés en el desierto. Yo soy, yo estoy con ustedes, yo camino con ustedes, yo los amo. Qué lindo que Jesús relacione tan íntimamente ese yo soy con entregarse. Porque al decir yo soy, se entrega. Dice: aquí estoy, lléveme. Yo soy, que es decir, Dios de amor, es un Dios que se entrega. Preguntémonos de qué manera podemos nosotros decir: no yo soy de Dios, pero sí yo soy cristiano. Y al decir yo soy cristiano, entregarme, morir a tantas cosas, no por simple acto heroico o por creernos que somos capaces, no, sino porque es nuestra condición. Como una mamá o un papá se entregan por sus hijos, también nosotros podamos hacerlo por las personas que están a nuestro lado. Pidamos al Señor que, como pregunta, la última pregunta del Evangelio de Juan: ¿de qué modo Él ha iluminado en mi vida? Como me ha iluminado el rostro de Dios, el rostro humano, mi relación con Dios y la sociedad en que vivo. Que el Señor nos dé la gracia entonces de dedicarnos un momento de esta mañana, del día, como queramos, a encontrarnos con Él. Un pequeño aviso, recordarles que a las 3 de la tarde nos reunimos virtualmente para el Vía Crucis. Un Vía Crucis que hemos preparado como parroquia, tomando los textos del Papa Francisco del año pasado, del 2020, no es pirateo por si acaso, lo decimos públicamente, hemos tomado esos textos que nos ayudarán a poder caminar con el Señor desde nuestro hogar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.